Seguimos adelante, queridos amigos en Telebuen Día, recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor presidente de la Asociación Rural del Uruguay, José Bonica. José, buen día, ¿cómo le va? Buen día, feliz cumpleaños antes que nada. Gracias, muchas gracias, presidente. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Igualmente para nosotros, para usted aquello de madrugar no es ningún inconveniente, así que en ese sentido no le habrá costado nada. Sí, en todo caso, desatender este primer momento en el Prado, ¿no? Porque a esta hora es donde se empieza a gestar lo que será la jornada. De cualquier manera, con la tranquilidad de lo que habló con Nubel ya. Sí, bueno, Nubel nos dio unas muy buenas noticias. Sin duda, el Prado tiene una gran similitud con la actividad agropecuaria, que es una actividad a cielo abierto, y es evidente que el buen tiempo ayuda al éxito de esta exposición. Así que es muy importante las noticias que nos dio, en que de aquí al fin de semana vamos a tener un buen tiempo. Bueno, ¿cómo se jerarquizó el Prado con el último tiempo? Porque en realidad era siempre esa fiesta, era la exposición rural, digamos, en el medio de la capital, pero ahora todo está diseñado como para que uno vaya a disfrutar, más allá de lo que significa también ver las tareas del campo, ver la genética, las cabañas con sus exposiciones de ejemplares magníficos. Pero digo, la verdad, es un atractivo en estos últimos años que todos debemos visitar. Es un atractivo el Prado porque ha cambiado, pero también ha cambiado el país. Es cierto. Desde hace unos años el mercado internacional cambió fuerte, y aquellas políticas proteccionistas que tanto nos marcaban el ritmo a la realidad uruguaya perdieron pie frente a nuevas demandas de otros países, estoy hablando de China. Y bueno, lo que Uruguay naturalmente produce, que son los alimentos, se valoraron. Se valoraron también los bienes de producción de los mismos, y con eso cambió toda la economía. El agro está muy conectado, muy encadenado con todo el país. Es difícil precisar dónde termina el agro y dónde empieza lo que no es agro. Todos somos una misma cosa. Y bueno, cambió el campo, pero cambió el país y, por supuesto, cambió la exposición. Y cambió la exposición. Cambia los discursos también, porque antes parece que ese escenario magnífico del Prado simplemente se prestaba para un duelo de esgrima. Yo reclamaba, siendo ruralista, siendo integrante de la asociación, y el Poder Ejecutivo en todo caso respondía y quedaba más o menos en eso. ¿Va a haber un cambio en el tono? No sé, no lo sé, pero sí es cierto que si estamos hablando de 10 años para atrás, la torta era chica y si uno quería comer más había que desplazar a otro. Hoy, con lo que hablábamos, hay nuevas posibilidades, no solo ahora, sino las va a seguir viendo en el futuro. El mundo, la población del mundo está creciendo y el poder adquisitivo de la gente en el mundo está subiendo. Entonces, más allá de crisis circunstanciales, pero la tendencia a largo plazo, todos los analistas coinciden en este sentido. Entonces, eso son buenas noticias para nosotros y nos estamos dando cuenta que más que pedir un pedazo más grande en la torta, en realidad lo que es importante es agrandar la torta. Ajá. Y en esto tenemos que estar todos alineados porque nos va el éxito de todos. Claro, usted sabe, Bonica, que permanentemente se le reclama al sector primario, al sector productivo, cuando se habla de mejor distribución del ingreso o de la riqueza, que el país sea más equitativo, que el agro debería tener otro aporte. ¿Usted cómo valora lo que es la contribución actual del sector agropecuario? A ver, hay dos aspectos acá, pero el primero, el campo colabora y colabora mucho en las dos cosas, en generar riqueza, y no sintamos nada raro de nombrar la palabra riqueza, claro, porque la riqueza se genera, es fruto del trabajo. Y también el campo participa mucho en cómo se distribuye. Y conviene detenernos un instante en explicar esto. La mayoría de la producción agropecuaria, no toda, pero la mayoría es un insumo para otras actividades. Estoy hablando de industrialización, básicamente. Entonces, cuando se genera un movimiento que a su vez permite que otras actividades trabajen más, esto son buenas noticias para todos. Y esto está medido, los técnicos lo han medido y lo han explicado claramente, en que cada vez que hay una demanda agregada al campo, se genera un agregado en la necesidad de puestos de trabajo, se genera un agregado en los ingresos que tienen las familias, y que además, si comparamos
la importancia del campo frente a otras actividades y los focalizamos en aquellos ingresos de la población, aquellos estratos de la población con menos ingresos, ahí es donde el campo tiene las mejores noticias. Entonces, cuando en el informativo dan noticias de que aumentan las exportaciones o que hay demanda son buenas noticias para todos. Estemos en Tacuarembó, estemos en Montevideo, estemos en un barrio, en la esquina de donde vivamos van a haber repercusiones de lo que está pasando en el campo. Es cierto. Bueno, hay un dato que ahora ha surgido, por ejemplo, los ingenieros agrónomos están con desempleo cero. Es así. Es una señal fuerte esa. Es más, hay algún problema de que no se están recibiendo todos los que tendrían que recibirse porque empiezan a trabajar antes. Claro. y relegan, algunos tienen que relegar la última parte de sus estudios. Es una realidad distinta, novedosa, que la verdad que cuando éramos más jóvenes la soñábamos y cuando está ocurriendo es bueno que ocurra, pero es bueno también, y aquí nuestra obligación como dirigentes gremiales, que sepamos que esto que le está pasando a un sector no es exclusivo de ese sector, sino que trasciende a todos, y hoy todos, en base a este éxito agropecuario, en base a este éxito que los alimentos tienen en el mundo, toda nuestra sociedad está movida y dinamizada de la misma manera. Bueno, aquella frase, la vaca les gana, de Jorge Valle en su momento, ¿se afilia a esa teoría? Si el presidente Valle no se enoja, yo la ampliaría. Es la vaca, son los granos, es la madera, claro, es la leche. Y ahí iba otra consulta que quería hacerle, Bónica, porque muchas veces se presentan esas disyuntivas, es decir, no estaremos perdiendo categoría de país natural, no nos estará invadiendo de modo extraordinario el tema de la soja, cómo se compatibiliza con la ganadería, son compatibles, pueden convivir, pueden competir. El mundo es muy dinámico y el mundo nos va a pedir que aumentemos nuestra producción de manera importante, muy importante, y en todos los rubros. Integral. Sí, en todos los rubros. Los precios van a hacer que compitamos, que un rubro compita contra otro. Nosotros siempre vimos ventajas en esta libre competencia, aunque sea interna. Y también es cierto, y hay que comentarlo, que lo que es el buque insignia de la agropecuaria, que es la ganadería, no le está siendo fácil. Hay, por un lado, la forestación, claro, compite por las tierras en términos relativos de peor calidad, y la agricultura, por el otro lado, buscando la mejor calidad, de las tierras. Ahora bien, esto que a principio puede ser un problema para la ganadería, hay que intentar verlo, de aprovechar estas nuevas realidades, porque evitarlas no se pueden evitar, e intentar transformarlas en fortalezas. ¿Y por dónde está la fortaleza? Y bueno, por ejemplo, para conservar nuestros suelos hay que rotar, es decir, que la soja tiene que alternar con otros cultivos, sí, que haya más granos, necesariamente implica que haya más subproductos de esos granos, y estos subproductos pueden ser utilizados para una ganadería que en menor área pueda mantener o aumentar su productividad. José, usted hoy está advirtiendo responsabilidad social empresaria, por ejemplo, en los productores de soja, en quienes cultivan el grano. ¿Hay allí como un ánimo de que sea sostenible en el tiempo una producción de estas características? No, para nada. Si se interpretó eso, gracias por la aclaración. No. La actividad agropecuaria es una actividad que por definición es estable, es continua en el tiempo. Existe desde hace 400 años en el país y tenemos expectativa de que siga por más tiempo. Lo que sí también es cierto es que los uruguayos tenemos claro que si hacemos las cosas bien, los insumos que necesitamos, los bienes de producción van a estar estables, se renuevan. Claro. Si no lo hacemos bien, no se van a renovar. ¿Y hoy se está haciendo bien eso? Sí, tenemos una larga tradición. A ver, recordemos a la audiencia temas de investigación. Uruguay tiene más de 60 años de ensayos en rotaciones, claro, cómo conservar sus suelos. También es cierto, anteriormente tuvimos nuestros problemas, pero hemos aprendido de esos tropezones y hoy tenemos una sensibilidad que la verdad estamos muy orgullosos. Bien, así que la convivencia es sana, digamos, con los productores. La competencia, subrayemos esa palabra. Presidente, sí. Y cuando vuelve cíclicamente el debate respecto a la extranjerización de la tierra, ¿qué postura asume la rural? Bueno, veníamos hablando de competencia y también tenemos que competir con aquellos que, como nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, hoy en 2012 piensan que Uruguay es un lugar
atractivo para realizar así que ningún inconveniente. Ahora es tremendo, ¿no? A veces enfrentar esas corporaciones de un poderío económico fenomenal. A ver, sí es cierto, pero distingamos acá el tema de los gobiernos. Aquí sí tenemos una diferencia. Los gobiernos, si compran tierra los gobiernos, ahí nuestra independencia, nuestra autonomía... Se compromete. Se compromete. Y en esto tenemos un acuerdo de que no es conveniente que gobiernos compren nuestra tierra. Ahora, que compran lo que produce nuestra tierra, sí. Ahora bien... ¿Y cómo se enfrenta a las corporaciones más poderosas que los gobiernos muchas veces? Porque en materia económica, en Producto Interno, digamos, hay corporaciones mucho más poderosas que los propios gobiernos. Sí, pero esto no ha sido un problema en el campo y no ha sido un problema en el campo uruguayo. Cuando estamos hablando de productores agropecuarios, más allá de distintas escalas, es gente que quiere la tierra. Y en Uruguay en particular, si bien hay excepciones, porque hay algunos que han venido como golondrinas, o más que como golondrinas, como aves rapaces, en busca de una ganancia rápida. Sí, la renta rapidita y me voy. E irse, que esos han existido, pero la gran mayoría de los que han llegado a esta tierra es porque vieron que Uruguay es una tierra de oportunidades, la han cuidado bien a su tierra, inclusive sus familias han quedado acá. Es más, casi todos nosotros somos productos de inmigrantes que aquí en esta tierra los recibió de brazos abiertos. Bien, producto de las decisiones de los gobernantes, de los administradores, y cito el caso del Banco de la República, y también de la autorregulación de los productores, hoy aquella cuestión de los deudores contumaces parece haber quedado en la historia. El compromiso que asumió el productor, es decir, asumo mi deuda y la pago, pero también mejoro el campo, doy mejor trabajo a la gente. Sí, lo decíamos al principio y es bueno recordarlo ahora. Cuando aumentan los valores de los bienes de producción, la manera de producir cambia. Claro. No es lo mismo una hectárea que valía lo que valía antes a lo que vale ahora, y la precaución y la manera de actuar es otra. El país tuvo un cambio muy grande, pero también es cierto, y lo recordamos con mucho respeto, que fue doloroso, y no están todos hoy. Algunos productores agropecuarios quedaron por el camino. De aquellos grandes problemas de endeudamiento, algunos salieron vendiendo su tierra porque esta mejoró de valor y le alcanzaba para cumplir con sus obligaciones, pero lo recordamos con dolor porque no están todos hoy en el sector. ¿Qué mirada tiene la ARU sobre, permítaseme el término, sobre la peonada? Muchas veces esa gente desplazada a los rincones más alejados del campo, con sus derechos muchas veces vulnerados, por lo menos en otro tiempo. El gobierno ahora intentó que eso se regularizara, que hubiera un régimen horario, que hubiera un cumplimiento estricto de las reglamentaciones, tanto del Banco de Previsión Social, lo que tiene que ver con la salud. Hoy, ¿cómo observa esa situación, Bonica? Porque fue también un flanco débil del ruralismo, ¿no? Muchas veces el destrato al que sometían al peón. No, eso lo rechazo drásticamente. Sí reconozco que el sector, en momentos en que no se sentía bien, no trataba bien no podía tratar bien ni a los empleados, ni a los patronos, ni a nadie. Tuvimos, cuando se nada abajo del agua, y el sector agropecuario muchos años tuvo que nadar abajo del agua, fue muy duro. Pero a usted le consta, porque es una persona seria en este sector, le consta que muchas veces la opulencia no se correspondía con la forma en que trataban a los trabajadores en el medio del campo. No coincido con esa apreciación. Pero no conoce ningún caso, dice usted. No. Yo digo que hubieron casos en que ni siquiera se pudo tratar bien a los empleados, pero tampoco estaban bien los patronos. Pasamos por tiempos muy duros. Pero le propongo ver la realidad y para adelante. Bien. Hablábamos de la desocupación casi cero en los ingenieros agrónomos. Sí. Eso también está pasando a todo nivel laboral en el campo, y estas son las mejores noticias y las mejores defensas que tienen los trabajadores rurales. ¿Les viene bien la regulación estatal, por ejemplo? Yo creo que no hace falta la regulación estatal. Cuando hay muy bajo desempleo, cuando uno sabe que puede ir a cualquier otro lugar y están necesitando mano de obra, cambian las reglas de juego. Estamos en mejores escenarios para todos. Empresas que necesitan mano de obra porque deben producir más, y empleados que si no son tratados como merecen, no estoy hablando solo de salarios, estoy hablando de las condiciones generales de vida, claro. Se van a otro lado. Entonces, hoy en el campo ha cambiado la realidad, la situación es muy buena, no solo ha cambiado en el campo, ha cambiado en otros lados. Desde nuestra visión,
lo importante aquí es que por una demanda muy importante de alimentos hay nuevas oportunidades, hay mejores oportunidades laborales en el campo y también en el resto de la sociedad. Bien, como decía el tema del Arbanoa Carrero, ¿no? Cuando se sienta mal el peón, agarro mis garras y me voy, ¿no? Como dice. Pero en pasa este momento, en 2012, con otra realidad, que uno agarra sus garras, se va y al día siguiente tiene trabajo. Y a 2 o 3 leguas de distancia ya tiene otro trabajo. Exacto. José, otra vez ha surgido, digamos, esa incomprensión. Se entendía que la polea de transmisión del sector productivo estaba en la cadena cárnica, o sea, una ajustada relación entre el productor, el intermediario, en este caso el consignatario, el frigorífico y el carnicero. Y de repente vienen estos ajustes en el precio de la carne y todos dicen, yo no fui, ¿no? Aquella del gran bonete, ¿no? Yo no fui, fue el otro. Entonces hay acusaciones cruzadas, acusan al productor, al frigorífico. No está aceitada esa cadena, ¿no? Como debería. Puede y debe rendir más. Exactamente. y creo que en su discurso va a haber algo relacionado con el INAC. ¿Por qué dice eso? Yo no, es un secreto. Es un secreto, sí. Sí, sí. Pero bueno, me pagan para esto, me pagan para esto. Usted me está tentando a que se me escape algo de mi lengua. A ver, vamos a hablar de la carne en particular, en los cuales INAC tiene un rol importante. La carne ha crecido y crecido mucho en el país. Quizás este crecimiento se detuvo hace algunos años, no es de la misma magnitud que tuvo hasta ahora. Pero parte del gran secreto de esto, hablábamos de las ventajas de afuera, de las buenas noticias que llegaron de afuera, pero tenemos que reconocer que la cadena cárnica maduró y maduró mucho. Decir esto, que maduró y maduró mucho, no quiere decir que no deba, que puede y debe rendir más. Las dos cosas son ciertas, pero ha cambiado mucho. El diálogo en esa mesa de INAC es realmente importante porque ahí se encuentran el Estado, los industriales y los productores. Y se han tejido en estos años un delicado equilibrio que ha sido muy productivo y que ha reconocido lo que ya mencionamos en esta entrevista, que en vez de querer abrir los brazos o querer un pedazo más grande de la torta, ha habido mucho más éxitos haciendo que toda la torta sea más grande. Bien. Pero allí, por ejemplo, si sobre la integración del INAC, ustedes hoy por hoy tienen alguna opinión, hasta ahí llegó, ¿no? La integración así está correcta. Y bueno, justamente estamos hablando de éxitos, que se han logrado muchas cosas, no entendemos ni conveniente ni necesario hacer ningún cambio ahora. Bien. Le quiero agradecer, presidente. No sé si tengo el contacto con el móvil satelital. Estaba Gustavo Sáenz transitando por ese ruedo magnífico del Prado. Lo vamos a tener más adelante de cualquier manera. Le quiero agradecer estos valiosos minutos porque sé que tendrá que atender sus tareas en la rural. Pero felicitaciones porque es extraordinario, como sea lo que decíamos, ¿no? Expandido el Prado, que además viene gente de, bueno, ni que hablar, Argentina, Brasil. Con esto de Argentina mejor ni hablar, ¿no? No, a ver... El país ha cambiado, el país es otro, y es bueno sí recordarlo que es el país todo. Claro. El sector agropecuario, nosotros lo tenemos claro, ha liderado esto, pero no por interés en ser líder, sino por cómo ha sido así. Claro. Pero lo interesante es que este nuevo dinamismo no se ha quedado enquistado en un sector, sino que ha trascendido a otro. También sería bueno en algún momento hablar de ponderar correctamente estos dinamismos, porque hay debilidades, pero hay debilidades. Vamos, que la audiencia no se lleve una mala idea. Muy bien, porque hay que ponderar correctamente, ni por arriba ni por abajo. Lo quiero invitar más adelante para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que decíamos hoy temprano, aquello de la sustentabilidad, el Uruguay natural. ¿Cuánto tiene ese sello hoy de carnadura, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay que cuidarlo? Porque mire que también hay prácticas que a veces atentan contra eso, ¿no? Es así, pero tampoco tenemos que cerrarnos a un solo canal de comercialización. Entonces, en la medida, y hablando de la carne, en la medida que tengamos como ahora una buena trazabilidad, nosotros podemos hacer segmentos en nuestra producción, porque hay segmentos o hay nichos en la demanda. Entonces, el que quiere carne natural la va a tener, pero el que quiere una carne más intensiva también la va a tener. No son competencia, son complementarias. Bien, en minutos voy a estar con el ex canciller Sergio Abreu. ¿Entiende que debe haber una diplomacia más comercial que política? Es linda pregunta. ¿Es posible llevar adelante negocios sin considerar aspectos políticos? Pero sí
hablando de las fortalezas, Uruguay hoy tiene un gran acceso a mercados. Esto es una fortaleza realmente importante que tenemos y es fruto del trabajo de todos. Los productores generando productos con la calidad y la confianza que generan, pero con eso no alcanza. Tenemos que estar todos alineados, inclusive los poderes públicos. En Uruguay eso está ocurriendo, ese trabajo en equipo es exitoso.